Radio Nederland presenta La Radio al Final del Milenio. Entrevistas y reportajes a emisoras y personajes del mundo de la radio en el momento de la transición al nuevo milenio. Iniciamos la serie La Radio al Final del Milenio conversando en Washington, la capital estadounidense, con Iván Silva Acuña, una de las figuras más conocidas del mundo de la radio en onda corta en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Durante mis inicios en Radio Nederland tuve la fortuna de ser compañero de trabajo de Sergio Silva Acuña, quien además de ofrecerme su amistad, me ofreció también sus conocimientos como gran hombre de radio. En Sergio encontré amistad e inspiración, y a él quiero dedicar esta serie que hoy termina. Sergio lamentablemente ya no está entre nosotros, pero sí su espíritu y su inolvidable buen humor. Su hermano Iván, otro de los grandes de la radio latinoamericana, aceptó acompañarnos en el primer y en el último capítulo de la serie. Hoy la cerramos escuchando con sumo agrado las inigualables dotes de narrador de Iván Silva Acuña, quien nos continúa narrando su historia de hombre de radio y sus inicios como uno de tantos escuchas de la onda corta. La verdad es que soy oyente de onda corta, no te imaginas cuánto tiempo. Durante la Guerra Civil Española, nosotros vivíamos en Viña del Mar, en Chile, y mi padre, que tenía parientes en España, escuchaba las transmisiones de onda corta, de ambos bandos, para saber cómo iba la guerra. Ya en esa época, en nuestra casa se escuchaba la onda corta. Y claro, esto se contagió a los hijos y tuvimos interés en escuchar las radios argentinas. Nos gustaba la programación de las radios argentinas, nos gustaba la publicidad de las radios argentinas, avisos muy bien redactados, cortitos. Decía, por ejemplo, un aviso: varón, dijo la enfermera, se afeitará con legión extranjera. Era una propaganda para una hoja de afeitar. Y así había muchos avisos muy buenos de la radiotelefonía argentina. Además, el radioteatro argentino era excelente. Los programas musicales en vivo, en las radios con orquestas, una cosa muy especial. Y también los relatos deportivos, que eran muy buenos. Excelentes locutores como Fioravanti, por ejemplo, todo un señor en el micrófono. Muy buen narrador, sin recurrir a términos que se han hecho ahora populares en algunos locutores deportivos, narradores, que en realidad no son mis favoritos. Yo escucho cosas, por ejemplo, en vez de decir en el centro de la cancha, dice un narrador por ahí, dice en el ombligo de la cancha. No me gusta, francamente. Después dice, en vez del arco, dice la cabaña. Cuando gritan, por ejemplo, hay perfume de gol, tampoco me parece muy adecuado. Pero aparentemente a la gente le gusta eso, y eso es lo importante, que el público esté satisfecho. Volviendo a las radios onda corta, creo que nos apartamos un poquito porque mencioné lo de Argentina. Escuchaba yo hace muchos años en Chile también las transmisiones de México. México tuvo siempre una muy buena radiodifusión, la XEW o W. Transmitía desde El Patio, que era un restaurante muy importante en México, con artistas también en vivo, en directo, muy bonito en los años 40. La Voz Dominicana, en tiempos de la dictadura de Trujillo. Creo que era una cosa buena de esa dictadura, las transmisiones que hacían hacia el exterior, con muy buenos artistas, tanto dominicanos como internacionales. Volviendo a las transmisiones de onda corta de Europa, por muchos años escuchamos la BBC de Londres, no solamente por la calidad de los programas, sino también porque había voces chilenas en la BBC de Londres. Radio Nederland, por muchos años, creo que es una de las emisoras que tiene más prestigio. Me gusta mucho de Radio Nederland la actualidad, cómo enfocan la actualidad. Se nota que se mueve mucho el personal porque hacen contactos telefónicos, entrevistas, en fin. Están siempre al día
con los temas que preocupan en la América Latina y también en otras partes del mundo. Escucho la Radio Francia Internacional, también tiene buena programación, aunque diría que quizás el defecto es que ponen a periodistas en el micrófono y no a locutores. Pueden ser muy buenos periodistas, pero quizás no muy buenos locutores. Y a ver qué otra radio de onda corta. De vez en cuando escucho Radio Habana Cuba, especialmente los programas musicales, porque tienen cosas muy antiguas y muy interesantes. La Voz de América, lamentablemente, prácticamente ha desaparecido. Hay una reducción y creo que se transmiten casi toda la programación por satélite. Así es que, lamentablemente, ya se podría decir que La Voz de América no es la radio de antes. Hay buenas estaciones de onda corta. Creo que algunos países han cometido el error de descuidar las ondas cortas. Es el caso de Chile, mi país. Ninguna radio de Chile se puede escuchar actualmente en onda corta. No le han dado importancia, no saben la importancia que tiene. Durante el régimen del general Pinochet, la Radio Nacional de Chile se escuchaba en todas partes y en varios idiomas. Y creo que era importante, no solamente porque se fueran a dar noticias del régimen de turno, sino porque se hablaba en general de Chile como país. Y eso es importante. Claro que si vamos a tener una radio nacional para que haga exclusivamente publicidad al gobierno de turno, no vale la pena. En esa época yo escuchaba la radio nacional, especialmente por los partidos de fútbol. Me gustaba saber cómo iba el campeonato chileno, en fin. Y ahí no se hacía ninguna clase de publicidad política. Era todo deportes, era todo goles, en fin. Pero es lamentable. La radio de onda corta en Chile desapareció en definitiva. Tú que eres un convencido de la radio, ¿qué le dirías a aquellas personas que dudan de que la radio pueda subsistir en el nuevo milenio? Te voy a contar, cuando yo dejé la Organización de los Estados Americanos, esto nunca lo he dicho en público, dejé la radio, renuncié después de 32 años, porque tenía un director de información pública que el día que lo conocí me dijo: no te hagas ilusiones conmigo, yo no creo en la radio. Para mí la radio es un medio obsoleto de comunicación. Ese mismo día empecé a preparar mis maletas. Dije yo, caramba, con esta idea un poco loca de este señor no voy a estar mucho tiempo aquí. Prefiero irme por mi cuenta, ¿no? Pero sí le contesté. Su planteamiento le dije: mira, lamentablemente creo que no has leído los informes de Naciones Unidas sobre la importancia de la radio en el mundo. Hasta los presidentes hablan por la radio, no hablan por la televisión. Cuando hay un golpe de Estado no se toma la televisión, lo primero que se toman es la radio. La radio es más rápida que la televisión para cualquier información de última hora. Así es que para mí la radio nunca va a morir, nunca va a morir. Posiblemente de la llamada torta de la publicidad va a recibir un pedacito siempre más pequeño que la televisión. El comercio está de por medio, están lo que se llaman los ratings. Los ratings es sinónimo de mediocridad, porque lamentablemente popularidad no significa calidad. Y cuando se busca popularidad, no se busca calidad. Entonces, cuando hay que ganar dinero y las empresas son comerciales, nadie se preocupa de la calidad. Todos esos años de experiencia te habrán enseñado en qué hay que fijarse para ser un buen locutor. ¿Tú qué consejo le darías a toda esa gente joven que comienza ahora? Mira, creo que suena demasiado pretencioso que yo esté dando consejos. Pienso que ante todo hay que ser natural frente al micrófono, no fingir una personalidad que uno no tiene. Y dejar que el tiempo diga que si esa línea natural de uno tiene o no tiene éxito. Ahora, lo que sí recomendaría siempre a los locutores, a todos mis colegas, es que no fumen.
no solamente se lo digo a los locutores, a todo el mundo, no fumen. Especialmente a los locutores, diría, porque trabajan con la voz. Así como sería un absurdo que un pianista se dedicara al boxeo, ¿no? Pienso que un locutor que trabaja con sus cuerdas vocales no puede poner en peligro esa fuente de trabajo que es su voz. Además que el cigarrillo se sabe que hace mal. Hay tantas víctimas inocentes del cigarrillo, se sabe lo que se llama fumadores de segunda mano, los que reciben el humo, que es tan dañino como la nicotina. Los niños, las criaturas, cuando yo veo a una madre fumando, teniendo en los brazos a su hijo, yo pienso, caramba, eso es lo que se llama irresponsabilidad 100%, ¿no? Entonces, eso le recomiendo a los locutores. Sé de muchos colegas que no solamente perdieron la voz, sino que perdieron sus cuerdas vocales y perdieron la vida por fumar. Si se dedica uno al micrófono, no debe fumar. Yo no he fumado jamás en la vida, mi hermano Sergio jamás fumó. Sé que es difícil dejar el cigarrillo para los que están acostumbrados, pero se puede vencer. Y además ahora hay diferentes formas de combatir el tabaquismo. Así que por favor, no fumen. Personalmente, ¿cuántas horas inviertes, por ejemplo, al día escuchando la radio? Mira, yo me voy a la cama, ¿no? Y además de la almohada tengo siempre mi radio. Para no molestar a nadie me pongo los fonos, ¿no? Escucho el boletín de las 10:30 de la noche, hora de Washington, que transmiten ustedes. Es un boletín muy cortito, son 3 o 4 minutos, pero es una buena síntesis. Escucho también Radio Nacional de España. Tienen buenos informativos y tienen corresponsales en diferentes partes, así que también es una buena fuente informativa. Lo que sí, claro, lamento cuando dicen son las 3 de la mañana en Hilversum, Holanda, o son las 4 o las 5 de la mañana en España. Caramba, pienso yo, esa pobre gente que tiene que hacer esos turnos de panadero, ¿no? Es difícil, es difícil. Así que, pero que sepan en Radio Nacional de España y en Radio Nederland que a esa hora hay oyentes en todas partes del mundo. Además de la onda corta, me imagino que escucharás la radio local aquí en Washington. Muy poco. Lo que me interesa son las noticias. La música la tengo en mi casa. Lo que me interesa son las noticias, los comentarios, en fin. Pero últimamente la radio, si hablamos de la radio en español aquí en los Estados Unidos, hay una muy buena cadena, muy potente, muy poderosa, pero creo que está insistiendo mucho en la participación del público y se cae en eso que hablábamos antes, que no se prepara bien un programa y todo el mundo opina, ¿no? A veces sin base, ¿no? Sin conocimiento. Por ejemplo, el otro día se estaba hablando sobre los fusilamientos, que hay muchos fusilamientos, dice, de los reos en Texas. Aquí no se fusila a nadie. Aquí se le coloca una inyección o se va a la silla eléctrica, pero fusilamientos no hay. Entonces, creo que a veces se cometen errores y como nadie corrige esos errores, queda una falsa impresión de la realidad. Comparado con la radio de antes, la radio de ahora es totalmente diferente. ¿Qué es lo que te gustaría rescatar de la radio de cuando eras muchacho, por ejemplo? Tantas cosas. Es que, claro, el mundo ha cambiado. Hay que reconocer, por ejemplo, que un programa de radio infantil tendría muy pocos oyentes. ¿Por qué? Porque está la competencia de la televisión, con los dibujos animados, con tanto programa que hay para los niños, ¿no? Pero en general para la familia creo que en nuestra época había programas que eran de interés para todos en la casa. Esos programas desaparecieron.
hasta los mismos concursos de conocimientos, ¿no? Donde participaban profesores, participaban los mejores alumnos de algunos colegios. No había premios millonarios, no, eran pequeños premios, pero que despertaban la atención del público. A mí me correspondió hacer programas que diría que marcaron una época en la radiotelefonía chilena. Tuve un programa que se llamaba Yo también fui niño. Y en ese programa, conocidos personajes nacionales de diferentes actividades, políticos, profesionales, deportistas, contaban aspectos de su infancia. Entonces ocupábamos la voz del personaje diciendo algunas cositas, después participaba el narrador, hacíamos un poquito de radioteatro y le dábamos así vida a la historia. Mencioné el radioteatro. El radioteatro prácticamente desapareció. Creo que también el radioteatro sirvió para educar y para entretener. Se dieron muy buenas obras teatrales en la radio y con muy buenos resultados y con muy buenos artistas. Yo creo que el radioteatro podría en cualquier momento volver, porque el radioteatro permite hacer funcionar la imaginación del oyente. Cada oyente que escucha radioteatro puede ser su propio escenógrafo. Si uno, por ejemplo, escucha el cuento de Caperucita Roja, se imagina Caperucita Roja a su gusto, tiene su propio bosque, tiene su propio lobo, ¿no? Su propia canastita con los pancitos que le llevaba la abuelita, ¿no? Así que eso ayuda un poquito a la imaginación. La televisión lo muestra todo. Ya sabemos de un principio que el mayordomo fue el asesino porque lo vimos. En cambio, en el radioteatro hay un poquito más de ilusión, de imaginación. Así como hay países que se destacan por sus futbolistas, podríamos hablar también de países que se destaquen por sus locutores, por sus voces. Bueno, no solamente como locutores, diría yo, fíjate. Te citaría un país diciendo que realmente es un país increíble, especialmente en las voces masculinas. No conozco muchas locutoras de ese país. Además que creo que no se acostumbra mucho en ese país que las mujeres vayan como locutoras. Tendría que mencionar a México. México, creo que, no sé, ¿a qué se deberá? ¿Hacia las enchiladas, al tequila? No sé. Pero, por ejemplo, escuchas la voz del presidente Fox, ¿no? ¿Qué voz tiene este señor? ¿No? Uno inmediatamente piensa, si se dedicara al canto, Plácido Domingo pasaría peligro, ¿no? En México yo he escuchado las voces más increíbles. Había un presidente Díaz Ordaz que no me pude quedar callado cuando lo entrevisté. Le digo al final, el señor presidente, le digo yo, pero usted tiene una voz, lo que se llama una voz microfónica. Oh, muchísimas gracias, un tono del señor, pero increíble, ¿no? En general en México hay unas voces increíbles. Por eso también tienen tan buenos cantantes, ¿no? No es ninguna novedad. La nueva tecnología ha traído Internet. E Internet ha traído la radio por Internet. ¿Escuchas también emisoras a través de Internet? Sí, se escucha muy bien por Internet, con una claridad de radio local. Me gusta, por ejemplo, escuchar Chile porque, ya lo comenté antes, no existen radios de onda corta actualmente en Chile. Entonces, poniéndola a Internet, se puede escuchar perfectamente las noticias, la música, los comentarios, en fin, todas esas cosas que a uno le pueden interesar. Claro que, lamentablemente, no todo el mundo puede comprar ahora un aparato, una computadora, como le llaman los españoles, un ordenador de palabras, ¿no? Encuentro complicado ese nombre. Computadora o computador también, ¿no? Hay dudas a veces al respecto, pero yo prefiero decir computadora. Las computadoras todavía no están al alcance de todos los bolsillos, así que creo que durante un tiempo las radios seguirán siendo el medio de sintonizar emisoras de otros países. Iván, hemos hablado de años y de años de radio y tú tienes muchos años más. ¿Cuántos años faltan
para que llegue el año en que vas a colgar el micrófono? A ver, habrá que preguntarle a mi médico de cabecera. No, yo pienso seguir trabajando hasta que pueda, porque aunque soy jubilado o semi-jubilado, porque sigo trabajando, creo que uno se apolilla si deja de trabajar. Además que me gusta trabajar en la radio. Estoy haciendo algo que me entretiene. La televisión también me entretiene. Y de vez en cuando me llega un cheque, así que es muy agradable. Así que no, francamente, bueno, creo que soy uno de los pocos locutores que con mucha satisfacción puede decir, tengo más de 50 años de profesión. Más de 50 años porque, imagínense, ya tengo 70 años de edad y empecé a trabajar a los 12, a los 13 como actor infantil y ya a los 16 era locutor profesional. Dios dirá cuándo será el momento en decir, no hasta la próxima semana, sino que hasta siempre, ¿no? Cuando me despedí de la OEA después de 32 años, no me quise despedir diciendo, bueno, me voy. Me despedí como todos los días, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento con mi trabajo y no creo que voy a dejar el micrófono, salvo que el micrófono me deje a mí. No sé, el tiempo dirá. Bueno, tú has dicho que te entretienes con televisión, mucha gente pensará mirándola, pero creo que a lo que te referías es a que tú haces producciones de televisión, doblajes. No, lo que hago son narraciones de documentales, es algo que me encanta, ¿no? Así como me gusta ver los documentales y aprecio la labor de mis colegas, los narradores, también me gusta narrar los documentales. Claro que la narración del documental es muy diferente, el documental cinematográfico a un documental de radio. La televisión, el cine, más que nada son imágenes. Entonces la narración debe ser algo complementario de lo que está viendo la persona, datos, cosas así, ¿no? Entonces puedo decir que ese es el trabajo que más me gusta hacer, narraciones de películas. Gracias, Iván Silva Acuña, por acompañarnos al inicio y al cierre de la radio al final del milenio. Esperamos que les hayan gustado estos 12 capítulos y que nos acompañen en la escucha de una de nuestras nuevas producciones, aquí en Radio Nederland, la emisora mundial holandesa. Hasta siempre, amigos.